de las tablas de nucleidos, ¿sí? ¿Se ve la pantalla ahí? No. No, ahora no. Perdón, Recién sí. la pizarra, digo. Ah, sí, Ah, sí. sí. ¿La pizarra se ve bien? Sí. Bueno, la otra vez había una persona que no podía estar los sábados, creo, ¿no? Entonces como que estaba bueno hacer como una especie de resumen. Pero básicamente lo que vimos el sábado, igualmente para todos, es un modelo muy sencillo, sí, del núcleo. Porque lo que nos va a interesar ahora es qué pasa en el núcleo, ¿sí? Porque vamos a ver justamente los decaimientos radiactivos. Los decaimientos radiactivos son fenómenos que suceden en los núcleos. Si bien pueden estar acompañados de procesos atómicos, o sea, de otros procesos que van a suceder en el átomo, ¿no? Vimos principio de la tabla de nucleídos, hoy vamos a ver un poquito más, y hicimos un modelo muy sencillo, que es el que nos sirve para lo que es la radioquímica, la radiofarmacia en general, del núcleo. Vimos también bastante por arriba dos modelos nucleares, uno de capas y otro el de gota líquida. El de gota líquida nos sirve más bien para entender la tabla de nucleídos, y después el que más vamos a usar va a ser el de capas, porque es el como que explica la diferencia de energías y los decaimientos radiactivos. Bueno, entonces nosotros hicimos un modelito así, dígame si se ve o no se ve, que el núcleo, Sí, sí se ve. básicamente estaba formado por neutrones y protones, N más Z, en este modelo muy, pero muy sencillo. Y aquellos nucleidos y todos los núcleos que conocemos en el mundo, ya sean artificiales o naturales, vamos a llamar nucleidos, ¿sí? Porque a todos los podemos definir justamente por esta composición de neutrones y protones, o por su composición nuclear, ¿no? Aquellos nucleidos que son inestables, o sea, acá lo podemos dividir entre estables o inestables. A los inestables son los reactivos, ¿sí? Y lo habíamos definido porque tiene una composición inadecuada, ¿sí? De neutrones y de protones. Entonces, los inestables o bien tienen un exceso de protones, o en principio un exceso de neutrones. Después nosotros, si queríamos entender, digamos, más en profundidad por qué sucedía esto, bueno, tendríamos que estudiar mucho más de física de lo que estudiábamos, porque en realidad esto se explica. Y al día de hoy hay cosas que todavía no se terminan de explicar del todo, pero se llegó a un grado bastante de comprensión de lo que sucede en el núcleo gracias a la teoría de partículas. De hecho, en realidad, los protones y los neutrones están formados por partículas, por una combinación de partículas, son los quarks. Y lo que realmente son partículas elementales, al menos de las que vimos en la clase pasada, son los electrones. Pero estas dos no son partículas elementales. Es decir, nosotros fuimos en la clase viendo la evolución histórica en el pensamiento y después lo que dio origen a la química de lo que se consideraba la íntima estructura de la materia. Bueno, nosotros llegamos hasta protones y neutrones, pero, o sea, como partículas subatómicas. En realidad hay muchas partículas subatómicas y se puede ir, digamos, yendo siempre hasta lo más íntimo, hasta llegar a las partículas fundamentales. Y entre las partículas fundamentales están los electrones, porque digamos, los electrones no se pueden dividir en otras cosas más pequeñas, pero los neutrones y los protones sí. Y entonces, después habíamos visto los modos de decaimiento.
O sea, los procesos por los cuales esos nucleidos inestables, esos nucleidos radiactivos, disipan su exceso de energía porque tienen un número inadecuado de protones o neutrones. Bueno, y lo van a disipar emitiendo radiaciones, ¿no? Esas radiaciones básicamente van a ser de dos tipos, partículas y fotones. Hay varios tipos o modos de caimiento. A nosotros nos interesan los que son digamos, de interés médico por el momento, ¿no? Después hay otros modos que interesan más, sobre todo la gente que trabaja en el ambiente nuclear, como por ejemplo la fisión. La fisión nuclear es, digamos, la división espontánea de un núcleo nuclear, perdón, de un núcleo de un átomo, ¿no? Es, por ejemplo, lo que posibilita la producción de energía eléctrica a partir de la fisión nuclear. Es, digamos, el fundamento digamos, del funcionamiento de un reactor nuclear, por ejemplo. Bueno, eso, digamos, por ahora mucho interés médico no nos da, más allá de saber que a partir de esa fisión se pueden crear un montón de radionucleidos que después nos sirven van a ser la base para después, por medio de reacciones nucleares, generar radionucleidos de interés médico. Y lo mismo con las partículas y los fotones. Digamos, hay partículas, de las partículas los que nos van a interesar, al menos al día de hoy, y en lo que es la medicina nuclear, las partículas que nos interesan son las beta menos, las beta más y las alfa. Hoy en día, por algo que se llama protonterapia, también los protones. Pero esto no es medicina nuclear, esto es protonterapia. Que es digamos, una rama rara de la radioterapia, ¿no? Y después nos van a interesar los fotones gamma, que son los que nos van a permitir formar las imágenes en medicina nuclear. Va a haber otras emisiones, como dijimos, ¿no? O sea, unas emisiones que van a ser de origen atómico, que van a llamar emisiones secundarias. Sí, por ejemplo, electrones Auger o Auger, electrones de conversión, rayos X característicos, y rayos X continuos, ¿sí? Lo que llaman los brestralos. Vamos a poner continuo, ¿verdad? Pero ustedes saben que son brestralos. Dentro de estos fotones gamma también vamos a encontrar los fotones de aniquilamiento, ¿sí? Pero estos fotones de aniquilamiento van a estar más relacionados a un fenómeno extranuclear, es decir, su origen es por culpa de un positrón, pero, digamos, se termina formando fuera del núcleo, ¿sí? Eso después vamos a ver
con un poquito más de detalle. Entonces ahora vamos a ver de vuelta los modos de decaimiento, los vamos a repasar, así queda como una especie de apunte que les va a servir bien para estudiar, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se ve bien? ¿Se lee bien? Sí, vamos Sí, se claro. ve bien. Sí, vamos bien, Sí, profe. perfecto. Yo a veces por ahí voy muy rápido y tiendo a borrar rápido, así que me frenan. Entonces empezamos primero con el decaimiento beta menos. Es una beta menos, que en la mayoría de las veces va a ser beta menos acompañado de Ahí ese gamma. renglón de arriba no se ve. Está como muy... Ahí. Ahí está mejor. Ahora sí. Gracias. A veces puede haber un decaimiento, digamos, beta menos puro, o sea que solamente pase del estado excitado al estado basal directamente por el decaimiento de la partícula beta menos. Pero la mayoría de las veces no va a caer directamente del estado, ¿no? Ese nucleído que está con exceso de energía, ese nucleído radioactivo inestable, no va a caer directamente al estado basal con la emisión de las partículas, sino que va a emitir la partícula, esa partícula va a disipar parte de la energía de ese radionucleído, y digamos lo que sucede en el núcleo, a grandes rasgos, ¿no? Algo muy parecido al átomo de Bohr, tanto los protones como los neutrones ocupan capas. Y de hecho en el modelo de capas se ha dividido en 1s, 1p, ¿sí? Con las mismas letras, una nomenclatura muy parecida a lo que se usa en el átomo de Bohr, pero se llena, digamos, distinto, con un poquito distinto de las reglas. Ahora, lo que sucede es que muchas veces la partícula beta menos, los protones se van ubicando, ¿sí? En las distintas escalas de energía. Este es el estado basal, y esta es la energía que, digamos, máxima, o la energía, o el estado excitado. Y esta es la energía igual a cero, que es el estado basal. Bueno, la idea es que estén apareados, digamos, los neutrones y los protones. En realidad, hay toda una escala de energía para los protones y hay toda una escala de energía para los neutrones. Entonces, como que se hace un diagrama para los protones y otro para los neutrones. Entonces, pero la idea es que vayan de a pares, ¿sí? Ocupando esas capas. Si queda alguno desapareado, ahí ya hay digamos, un problema, pero depende, digamos, cuántos quedan desapareados. Pero digamos que si hay un número de neutrones o de protones desapareado excesivo, es decir, hay un exceso de neutrones o un exceso de protones, ese estado no es el energéticamente favorable, entonces tiende a bajar, ¿sí? Ese neutrón o protón de energía. Y eso lo va a hacer emitiendo alguna de estas partículas. En principio vamos a ver la partícula beta menos. La cuestión es que muchas veces, la mayoría de las veces, no se va a arreglar con con que alguno de estos, digamos, estos neutrones o protones, en este caso particular, que un neutrón se transforma en un protón y baje directamente por la emisión de partícula beta menos al estado basal. No, lo que va a pasar es que cuando disipa su energía emitiendo la partícula beta menos, va a bajar hacia un estado intermedio. Entonces no termina de disipar totalmente la energía. Bueno, entonces en ese estado intermedio, que es un núcleo excitado, lo va a terminar disipando con un fotón gamma. En realidad las partículas beta menos, ahora vamos a ver, no se simbolizan de forma vertical, pero eso es solamente para que se entienda más o menos qué pasa en el decaimiento radiactivo beta menos. ¿Me siguieron más o menos? Sí. Sí, profe, no baja de una, sino que baja hasta un punto intermedio y... Dígame, si no... Si entiende.
No sé si hablaron y no lo escuché. Sí, no, que no baja de una, baja a un estado intermedio y de ahí. Bueno, ya, entonces, en el sí. beta menos va a suceder en núcleos con exceso de neutrones. Entonces lo que va a suceder acá es lo siguiente. En un decaimiento beta menos puro, pasa esto. Yo tengo un nucleido X, con un número másico A, un número proteico Z y un número de neutrones N. Acá lo que sucede es que un neutrón, ¿sí?, se transforma espontáneamente en un protón. Entonces, lo que yo voy a obtener acá es otro nucleido porque cambia el número protónico. Recuerden que cuando cambiamos el número protónico, cambia el núcleo. Y se va a emitir la partícula beta menos, seguido de una partícula que casi no tiene masa, que se llama antineutrino, y ambos con una energía cinética, ¿sí? Esta es una Q de energía, ¿sí? En física la Q es energía. Vamos a poner una C de energía cinética de la partícula beta menos y del antineutrino. Esto es antineutrino. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Yo no los escucho. Sí, profe. ¿Ahí nos A escuchás? ver, háblate. Hola, 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 hola. ¡Ah! ¿Nos escuchás, profe? Hola. No, me parece No, que no nos creo que escucha. no. No entiendo nada. ¿Hola? ¿Nos escuchás, profe? A usted lo escuchamos bien, profe. Ah, Sí. tenía el auricular apagado, ¿sí? Cuando me di vuelta lo apagué. Pero a mí me escucharon todo esto. Sí. A Ah, vos te buenísimo. escuchamos por ti. Bueno, Sí, eso, se eso escucha es lo bien. importante. ¿Queda alguna duda hasta acá? No. Bueno, esto es lo que pasa al núcleo y esto es lo que se emite afuera del núcleo. O sea, la radiación que se va a emitir acá van a ser estas dos partículas. Esto es, en realidad tiene la masa de un electrón, ¿sí?, que sale con una energía cinética, porque tiene que salir disparado, digamos, del núcleo, ¿no? Lo que sucede en el núcleo es que uno de los neutrones, ¿sí?, se transforma espontáneamente en un protón y bueno, entonces suceden estas emisiones. Bueno, ¿qué va a pasar en el otro decaimiento? Digamos que esto sucede en aquellos nucleidos que pueden, a partir de las partículas beta menos, disipar todas solas. Bueno, algo parecido, digamos, el más parecido a un beta menos puro de los radionucleidos de interés médico es el itrio 90. Muchos autores lo consideran un beta menos puro, es decir, que decae solamente por beta menos. En realidad, cuando uno va al Cherry, por ejemplo, se ve que hay un fotón. Pero bueno, revisando por ahí la tabla de nucleidos, las bases de datos, ese fotón es muy poco frecuente, menos del 1%, o sea, menos del 1% de las veces que decae, ¿sí?, que emite radiaciones, se genera ese fotón. Pero bueno, de que se genera, se genera. Por eso que se considera como básicamente un beta menos puro. Y es uno de los grandes, digamos, emisores de beta menos que se usa, el itrio. Es una Y90, es el número másico, y hoy en día se usa para tratamientos, tratamientos bastante localizados para
tumores y tumores grandes, porque es una partícula que tiene mucha energía cinética comparada a otras partículas beta menos de otros radionucleidos conocidos. Y entonces puede irradiar tumores de forma local, tumores, digamos, medio grandes. Pero la gran mayoría de los radionucleidos que tienen exceso de neutrones y decaen por beta menos, como dijimos anteriormente, van a un paso intermedio, es decir, no van directamente al estado basal. Y muchas veces lo que se genera es esto, un estado metaestable, o sea, se decae por beta menos, por eso se genera, digamos, otro radionucleido, pero este núcleo está en estado excitado, entonces le falta un paso más, y ese paso más es la disipación por emisión de fotón. Y eso se llama transición isomérica. La parte que le falta a esto se llama transición isomérica, que es la emisión de ese fotón gamma. Bueno, lo vamos a poner acá. Fíjense que ponemos la M minúscula, o si no le podemos poner un asterisco para simbolizar lo metaestable. Entonces, este nuevo núcleo todavía está en estado excitado, así que el estado basal va a ser el I, pero ya con el A, con el Z más 1, el N menos 1. Fíjense que por eso se conserva el número másico, porque así como gana el Z, pierde. Y acá, para completar, digamos, el principio de conservación de la masa de energía, lo que falta es el fotón gamma. Bueno, en realidad, esta ecuación lo que hace es resumir todo lo que pasa. Pero ustedes lo que tienen que saber, y ahora lo van a ver cuando veamos los diagramas de energía, es que en realidad hay un montón de transiciones posibles. ¿Por qué? Porque, bueno, sobre todo en radionucleidos que tienen muchos neutrones, bueno, hay varios neutrones que pueden estar, digamos, en un estado energético desfavorable. Entonces, hay varias posibilidades de que, digamos, de entre todos esos neutrones que están en un estado energético desfavorable, entre ellos, digamos, hay alguno que tiene más posibilidades de caer que otro. Entonces, ustedes tienen que pensar digamos, a los núcleos radiactivos como algo colectivo, es decir, como una población de núcleos, no como un solo núcleo de itrio 90. Tienen que pensar siempre que tenga una muestra de un montón de núcleos de itrio 90, y bueno, de todos ellos, no sé, el 80% va a ser un camino, otro 5% va a ser otro camino, ¿entienden? Y así. ¿Me siguen? Por eso que cuando van a ver los Sí. diagramas de energía, van a ver muchas posibilidades de esos caminitos, digamos, de cómo se pasa del estado excitado al estado basal. Y eso explica por qué tenemos un espectro de energético de partículas beta menos. O sea, no tenemos una sola energía, no, tenemos un rango de energía de emisión. Mientras que en los fotones gamma, vamos a tener también un espectro, pero se dice que es un espectro discreto, porque realmente, digamos, las transiciones gamma sí son la diferencia entre las capas. Algo muy parecido a lo que pasa con el átomo de Bohr y la emisión de rayos X. Pero igualmente, como tenemos varias posibilidades en aquellos decaimientos beta menos gamma, podemos tener varios fotones de distinta energía. Tal es el caso, o sea, el caso paradigmático. Antes vimos que era prácticamente puro el itrio 90, que era esta parte solamente, podríamos considerar. Pero este es el caso paradigmático, por ejemplo, del iodo 131. Del lutecio, otro ejemplo, es típico el lutecio 177. Bueno, vamos a ver que el iodo 131 tiene un fotón que es muy
es muy notable, pero igualmente tiene una emisión de un montón de fotones. Y el lutecio tiene 2 fotones característicos, o sea, mayoritarios, los que más frecuentemente se emiten. Bueno, vamos a hacer otras cositas más con esto. ¿Hasta acá puedo borrar? Por mí sí, no sé los chicos. Sí, sí, sí. Si nos hacemos el balance de masas, en realidad después podemos decir que esta va a ser la energía de transición para el beta menos puro, y tendríamos que agregarle el gamma para el beta menos gamma, ¿no? O sea, toda la diferencia de energía entre el estado basal y el estado final va a ser todo esto, ¿no? O sea, la diferencia de masa se traduce en toda la emisión. Acerca del antineutrino, es una partícula, es antimateria, y es una partícula que se va a llevar, o sea, la energía cinética que se van a llevar tanto el electrón se va a formar y se va, digamos, ese beta menos se va a formar y se va a emitir siempre con el antineutrino. Y la energía cinética, o sea, la energía con la que salen despedidos, se va a dividir entre los dos, pero en forma continua. Siempre lleva uno una parte y otro otra parte. Entonces, por eso que se da a un espectro continuo. Ahora vamos a ver eso. El diagrama de energía. ¿Qué es el diagrama de energía? El diagrama de energía nos va a servir bastante. Es otra de las cosas que en realidad a nosotros nos sirve. Todo lo que estamos viendo, van a ver que los ejercicios acá son como fáciles, porque en realidad la idea de esto no es que ustedes tienen que decular todo esto. Esto ya está, digamos, hecho ya. Y es realmente muy, muy complejo hacer esto. Todo lo que construir todo este conocimiento. Claramente se hace cuando se encuentra un radionucleido nuevo, ¿no? Ahora, pero obviamente ya no tiene sentido hacerlo para esto. Pero a ustedes les sirve para que rápidamente, con pocos datos, ¿sí? Cuando van a un radionucleido que no conocen, ustedes ya saben qué tipo de emisión tiene, para qué les va a servir, qué vida media tiene, qué comportamiento puede tener, etc. Entonces, todo esto es una forma de condensar la información que tenemos de un radionucleido. Y que puede ser muy práctica y muy fácil de usar. Es otra forma de condensar esta información es por medio de los diagramas de energía. Este diagrama de energía en realidad es como que están representando los decaimientos, pero están como representando lo que pasa en el núcleo. Como que están representando el modelo de capas. Entonces nosotros tenemos en un nivel superior el nucleído, el madre, ¿sí? Que está en el estado excitado, con su número másico, el Z, el N. Acá tenemos el nivel de energía basal, está excitado, y va a bajar hasta el basal, ¿no? Donde va a estar el otro, el hija. Entonces, a donde tiene que decaer. Entonces, lo que sucede, y esto es todo, digamos, la energía de transición, el QDT o Q de transición. Este es el estado basal de energía, igual a 0, ¿sí? Porque ya llegó. Entonces, lo que van a ver en los libros es que si es un beta menos puro, los decaimientos beta menos se van a simbolizar como una flecha oblicua. Acá simbolizamos solamente una sola partícula, pero en realidad ustedes van a ver que en las bases de datos van a estar, digamos, todas o todas las más frecuentes. Entonces van a haber un montón de flechas. ¿Sí? ¿Se ve? Y esto es buenísimo. Y esto es una nomenclatura. Para allá, o sea, hacia mi izquierda,
¿sí? Está creciendo el Z. ¿Sí? Entonces es un decaimiento beta menos. Y para el otro lado, hacia mi derecha, digamos, vamos a dibujar cuando el Z disminuye. Que son los decaimientos beta más, los capturas electrónicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Este es un beta menos puro. ¿Qué va a pasar en un beta menos gamma? Bueno, ahí vamos a tener que dibujar. Se dibujan las transiciones, ¿no? Se queda a mitad de camino, pero ese último camino le falta un paso que está dado por la emisión gamma. Y fíjense que la emisión gamma se dibuja en forma vertical porque es justamente la diferencia de energía entre dos transiciones, entre dos capas del núcleo. Bueno, ¿qué nos va a interesar de esto? Bueno, hay muchas cosas que nos van a interesar, ¿no? O sea, de estos datos nucleares. Los gamma recuerden, en la primera clase nos interesan los rangos de energía. Entonces, porque con los rangos de energía, yo ya voy a saber que voy a usar una cámara gamma, ¿sí? Pero lo que necesito saber es qué colimador voy a usar. Después van a ver con Roberto que es un colimador, pero ya algo les adelanté. Entonces la configuración de la cámara gamma va a depender del rango de energía. No es lo mismo que tenga un radionucleido que tiene emisión gamma de 150 keV que una emisión gamma mayoritaria de 300. Eso me va a condicionar muchas cosas del seteo de mi cámara gamma. Y la partícula beta menos nos va a interesar la energía, pero claro, tenemos una gran variedad de partículas beta menos. Mientras que en los gamas podemos tener, obviamente, varios gamas, pero siempre todos los gamas que van a ser emitidos tienen una energía bien determinada, porque es la diferencia entre capas. Acá puede haber una gran variedad de energías, porque es una emisión continua. Bueno, nos va a interesar o la energía máxima o la energía promedio de las beta menos. Y eso nos va a interesar para tratamientos, no para imágenes, ¿eh? Porque la energía máxima, la energía promedio de las partículas me va a decir su alcance en un medio, su alcance en el aire, su alcance en el agua, su alcance en el tejido. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es el espectro de emisión. Esto es también por un interés instrumental, es decir, si nosotros estamos midiendo la radiación, tenemos que saber qué pinta va a tener ese espectro, ¿no? Bueno, el espectro de emisión de las partículas beta menos es continuo, eso es lo primero que tienen que saber. Y eso es porque la energía cinética, ¿sí? Espectro de emisión de energía se llama, ¿eh? La energía cinética se divide en partes que no son iguales, sino que estadísticamente se lo van, entre todas las partículas que se emiten, se lo va dividiendo una partecita del antineutrino de parte de la beta menos. Y la pinta que tiene, van a ver en la mayoría de los textos algo así. Que es medio raro, porque yo creo que lo que hacen es un recorte. Porque en realidad en otros textos lo que van a ver es que van a ver la cola, un máximo y después acá, digamos. Pero esto, ahora van a ver que esto, lo del máximo, hay que interpretarlo de esta forma. Este es en el eje IVA y el número de partículas, que puede estar, digamos, en distintas unidades, pero básicamente es eso, pues es la población. Y acá está la energía. Entonces, digamos que la energía máxima estaría acá, ¿sí? Y acá estaría aproximadamente la energía promedio.
Bueno, van a ver que se toman como las dos, digamos, o sea, se informan las dos. La energía máxima, la energía promedio, cuando uno tiene que decir, bueno, a ver, del iodo 131, ¿cuál es la energía del beta menos? Bueno, lo que usted tiene que contestar en realidad es que tiene una gran cantidad de partículas beta menos. ¿Sí? Lo que importa es a qué energía llega la mayoría. Bueno, entonces, quizás lo que mejor representa es la energía promedio, que suele ser algo parecido a un tercio de la energía máxima. Fíjense que la mayoría de las partículas beta menos no llegan a la energía máxima. Por eso la energía máxima, bueno, es un parámetro, pero no es, digamos, lo más representativo. Me sirve más para calcular la energía promedio. ¿Sí me siguen? Sí, sí. Ujú, sí. Entonces, si nosotros tenemos que caracterizar, digamos, porque yo quiero tratar un tumor, bueno, me tengo que fijar en este radionucleido emite partícula beta menos, bueno, pero ¿cuál es el rango? Para saber el rango tengo que saber la energía, ¿no? O sea, el rango va a ser, digamos, hasta dónde se detiene y eso va a depender de su energía cinética. Cuanto mayor energía cinética tenga, en una determinada densidad de tejido va a tener mayor recorrido. Entonces, digamos, tengo que tomar estos dos parámetros. Y lo que sucede acá es que, bueno, acá es como que este espectro está como corrido a la izquierda porque como es el antineutrino casi que no tiene masa, entonces toda la energía cinética del antineutrino estaría de este lado del espectro. O sea, son muy, pero muy rápidos porque no tienen masa. Entonces, todas estas velocidades se las lleva el beta medio. Y después, bueno, tenemos los gamas siempre son estas diferencias entre transiciones, ¿sí? Que no todas tienen que llegar al estado basal, o sea, algunas transiciones se quedan, digamos, en estados intermedios, ¿sí? Pero a diferencia del beta menos, o sea, acá tenemos, los gamas se van a informar con energías bien precisas en kiloelectronvolt o en mel, porque justamente son las diferencias bien marcadas entre dos capas del núcleo. Y de vuelta, se van a informar las más frecuentes, ¿no? Que es lo que me importa a mí. Y el espectro gamma es un espectro discreto, justamente porque es la diferencia, ¿sí? La diferencia entre dos capas del núcleo. Ahora, yo no tengo hoy en día casi ningún instrumento que me pueda medir, digamos, yo tengo que hacer el espectro gamma, este es el número de fotones y esta es la energía. Bueno, no tengo ningún instrumento casi que me pueda medir esto, una función escalón. Lo que yo voy a medir en realidad es como una especie de gaussiana, que va a ser más finita de acuerdo a la resolución que tenga mi detector. Los detectores con alta resolución, más finita va a ser mi gaussiana. Lo que me va a indicar la energía gamma va a ser justamente el centro de esta gaussiana, ¿sí? Y va a tener un error que va a estar determinado por el ancho a mitad de altura, ¿sí? Pero es esta la energía del fotón gamma que yo quiero medir. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, después van a ver, eso lo van a ver con Roberto, que en la cámara gamma, bueno, el espectro es más complicado porque en realidad resulta de la interacción del fotón gamma con el material del detector. Entonces, va a haber un efecto Compton, un efecto fotoeléctrico, y eso va a ser un poco más complejo. Va a haber toda
todo un fondo Compton y después viene el pico. Pero bueno, siempre por concepto general yo voy a esperar un pico para los fotones gamma que tenga ese nucleido en particular. Después, todo esto es cuestiones técnicas, ¿no? De mi instrumento de medición. Recuerden que las partículas beta menos, justamente como tienen una transferencia lineal de energía muy alta, por más que tengan muchísima energía, como mucho van a recorrer milímetros, las más energéticas. Porque depositan muchísima energía por unidad de trayectoria. Mientras que los fotones, como no tienen masa, no van a hacer esos choques que poseen las partículas. Entonces, se van a atenuar y pueden viajar mucho más. Y por eso se lo puede, digamos, detectar a distancia. Es algo que vamos a ver en interacción de la radiación con la materia, pero son cosas que ya tenemos que ir teniendo en cuenta. Bueno, entonces recuerden que estos son decaimientos isobáricos también, porque se mantiene el número másico, y el decaimiento gamma es una transición isomérica. Son, digamos, nombres, ¿no? Pero nombres que tenemos que saber. Bueno, ahora vamos con aquellos nucleidos que tienen exceso de protones. Entonces acá vamos a tener decaimiento de captura electrónica, ¿sí? Vamos a tener beta más con gamma, y muchas veces lo que va a pasar es que vamos a tener los tres juntos, captura electrónica, beta más gamma. Y esto se da en nucleidos con exceso de protones. En la captura electrónica lo que sucede es que un protón, ¿sí?, va a capturar a un electrón de las órbitas más cercanas, generalmente un electrón de las órbitas K, y esto va a generar que ese protón se transforme en un neutrón, y lo que se va a emitir va a ser un neutrino, ¿sí?, es como una B así con chanfleado, y ese neutrino se va a llevar una energía cinética determinada, ¿no? El neutrino es muy difícil de detectar, entonces no me va a aportar absolutamente nada ni en tratamientos ni en imágenes, ¿sí? Pero bueno, está. De hecho, fue una de las últimas partículas y una de las más difíciles en hacer. Los experimentos que tuvieron que hacer fueron monumentales, digamos. No fueron sino más. Porque era muy, muy difícil medirlo. En realidad acá, que sea acá es un ejemplo, ¿no? Pero podría ser. Vamos a poner electrón orbital. Una cosa muy importante es que generalmente esta captura electrónica además me da estados metaestables. Es raro que también produzca un decaimiento directo. Fíjense que lo que sucede ahora es como perdí un protón pero gané un neutrón, disminuye en una unidad el Z. Entonces tengo otro nucleido que sí, pero el Z es menos 1.
Y acá lo tengo que completar con el estado metastable que va a disipar su energía con emisiones gamma. Entonces acá, además, ustedes ya tienen que imaginarse que la captura de este electrón orbital va a tener consecuencias en la emisión. O sea, va a tener consecuencias sobre el átomo, entonces esto seguramente va a estar acompañado de emisiones atómicas. Por ejemplo, un rayo característico. Sí, puede ser, o también eso va a depender un poco del Z, pero puede ser o rayo X característico o electrones Auger, ¿sí? Que suceda, hay algunos nucleidos que tienen más posibilidad de uno que de otro, ¿sí? Pero generalmente se dan los dos. Sí, muy bien, esa es una posibilidad. Profe, en la primera Sí, ecuación, lo que está después del electrón orbital, ¿qué llegaría a ser? una flecha, Es- una N de un neutrón, ¿sí? Esta es como la y ecuación general de lo que pasa en el núcleo. Acá viene el neutrino y acá viene la energía cinética del neutrino. gracias. Entonces, este es el núcleo ya, digamos, genérico, como si fuera un núcleo, un nucleído. Un electrón orbital, bueno, acá se transforma en otro nucleído, acá viene el neutrino que se emite con su energía cinética, pero este nucleído nuevo está en un estado todavía excitado y se transforma a su estado basal emitiendo gamma. Bueno, acá lo que nos importa de estos, hay muchos radionucleídos de interés médico acá, sobre todo algunos que se usaban bastante en cámara gamma, que ahora no se usan tanto, que decaen por captura electrónica. Ejemplos, el galio 67. Otro ejemplo es el indio 111, que se sigue usando en el primer mundo sobre todo. Estos radionucleidos no lo encontramos acá porque son productos de ciclotrón. El ciclotrón es un acelerador de partículas, pero digamos circular, y que requiere bastante energía y en realidad sí, requiere bastante energía, bastante frecuencia y es caro también porque necesita el blanco y radiación puede ser bastante caro. Y también el diodo 123, que el diodo 123 en el primer mundo se usa bastante para cámara. El galio 67 ya quedó en desuso incluso en el primer mundo. Tiene algunas aplicaciones en infección, inflamación. Pero en una época se usaba mucho para tumores hematológicos, pero bueno, fue reemplazado por el flúor 18. Que es mucho, mucho mejor. Bueno, entonces, acá cuando tenemos que representar el diagrama de energía, nos vamos a ir para el otro lado, porque es una convención. Acá tenemos el estado excitado con X, Z, N. La captura electrónica también simboliza en forma de una flecha oblicua. Acá tenemos la transición y acá tenemos el fotoncito gamma. Si no me equivoco, en las tablas de nucleídos lo van a ver con un simbolito que es tipo epsilon, así, a la captura electrónica.
Bueno, entonces lo que vamos a ver acá, si es que, digamos, con instrumentos comunes de radioquímica, radiofarmacia, olvídense de medir el antineutrino, o sea, eso no existe, ¿sí? El neutrino. Pero bueno, el neutrino tiene, si lo podría medir, va a tener un espectro continuo. Y si no me equivoco, va a tener como un espectro, este sería el número de partículas del neutrino. Muy sesgado, digamos, digamos, hacia lo máximo, ¿sí? Esta energía máxima, ¿no? O sea, muy distinto, todo lo contrario al beta, ¿sí? Pero realmente no van a poder medir, es imposible con los instrumentos comunes y corrientes que tienen en un laboratorio de radioquímica o radiofarmacia. Y bueno, y después lo que van a medir es que son las transiciones gamma, ¿sí? Que es lo que le interesan de estos decaimientos. Son radionucleidos que puedan tener transiciones gamma que podemos usar para medir con la cámara gamma, ¿sí? Y bueno, y eso ya saben que los fotones gamma esperamos tengan un espectro discreto. El otro decaimiento, que es muy interesante, en los nucleidos con exceso de protones, el beta más. O sea, decaimiento en los emisores de positrones. Los emisores, bueno, los positrones son partículas, son como electrones, pero que tienen la carga invertida, se llama antimateria. Entonces, lo que sucede aquí es que un protón se transforma en un neutrón, pero se va a emitir una partícula beta más, seguido del neutrino, o sea, el neutrino es materia y este es antimateria, y ambos con una energía cinética determinada, ¿no? O sea, que eso va a depender digamos, del núcleo madre, de energía de transición, la diferencia entre los dos estados, ¿no? Pero, a diferencia del otro decaimiento, acá hay una condición. La condición es que la diferencia entre el estado excitado y el estado, digamos, el estado excitado menos el estado, la energía del estado basal, ¿sí? La diferencia de energía tiene que ser mayor, ¿sí?, a 1022 kV. Si no hay esa diferencia de energía, en la transición no se puede formar el beta más, ¿eh? ¿Por qué tiene que ser el doble de 511, profe? Bueno, esa es una respuesta que la busqué por todos lados y digamos, la resolución más satisfactoria que encontré para lo poco que vimos de física, es que cuando se crea la antimateria también se tiene que crear materia. Entonces se tiene que crear el equivalente a otro electrón. Un electrón tiene, digamos, el reposo son 511 keV, ¿sí? Esa es la masa del electrón en reposo, que sería la masa de este protón, de este positrón, perdón, ¿sí? Sí. Pero claro, no se puede crear solo con solo antimateria, se tiene que crear con su par de materia, que es otro electrón. Entonces 511 más 511 son 1022 keV. Si no, no se crea, ¿sí? O sea, si no, no se materializa. Se supone que es lo que, digamos, es la reacción, es una de las reacciones que, digamos, dio origen al universo. O sea, al principio del universo se creó la materia y la antimateria, pero después, digamos, el balance fue hacia la materia, por eso
se formó, digamos, el universo tal como lo conocemos, ¿no? Ahora, pero fíjense que tiene que ser más de 1022, ¿qué? Porque 1022 formaste la antimateria, que es 511, más materia, 511, pero tiene que tener un poco más para que se vaya al núcleo, entonces más de 1022, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Es súper interesante. Pasa que para entender bien a fondo esto tenemos que ver física de partículas, o sea, tenemos que realmente ir al modelo de partículas de Feynman. Y aún así no sé si se entiende. Terminás más confundido después. Sí, es bastante complejo en realidad, sí. Igual, y hay cosas que, bueno, todavía no, pero estas cosas hasta esto se explica bastante bien con lo que se sabe hoy en día, pero ya lo que es antimateria y materia, o sea, meterse a ese nivel, hay todavía un montón de cosas que faltan por aclarar. Pero eso no es lo que empezaron a estudiar con el CERN y todo eso, recién. Y claro, con eso recién empezaron a irse con los bosones. Los bosones son no partículas, pero al menos estarían involucrados en los decaimientos, justamente el decaimiento beta men y beta más están mediados por los bosones. Y ellos descubrieron una especie de bosón muy raro, que es el bosón de Higgs. Sí, no, todavía falta bastante por descubrir. Pero bueno, digamos, en lo que es, van a ver que en lo que es, digamos, lo práctico, lo que es más que nada lo fenomenológico, o sea, lo que realmente sucede es que este decaimiento no puede suceder si no hay una diferencia en la energía de transición mayor a 1022 K, porque si no, esto no se materializa. Ahora, igualmente, a pesar de que todavía faltan un montón de cosas por aclarar, igualmente se llegó a un nivel de complejidad que vean la maravilla de esto, que apenas lo entendemos, igualmente lo podemos usar para el diagnóstico por imagen. O sea, es una de las técnicas más avanzadas, si no la más avanzada del diagnóstico por imagen. O sea, llegamos a dominarlo tecnológicamente. Porque es una técnica realmente muy bien consolidada hoy en día, ¿no? La tomografía por emisión de positrones. Esto es lo que sucede a los nucleídos que emiten positrones. Bueno, este nucleído se transformó en emitiendo el positrón con el neutrino y ambos con una energía cinética que también, de vuelta, se va a repartir entre los dos. Ahora, esto, en un mismo núcleo puede pasar que algunas transiciones decaigan por captura electrónica, otras por beta más, y la mayoría por beta más también, o también beta más y gamma. Entonces pueden suceder las tres cosas en alguno de los nucleídos emisores de positrón. Entonces, esto es beta más solo, ¿no? Pero beta más seguido de gamma, bueno, hay que incluir, digamos, el metaestable. Imagínense si hubieran visto la teoría de partículas en física 3, ninguna probaría física 3, porque no le alcanzaría la materia para... Me explota el cerebro.
No tiene sentido. No tiene sentido porque no, como que no le sacarían provecho. Ahora, no sé si me siguieron hasta acá, pero cuando tenemos beta más gamma, no hay que confundir estos gamas, van a ser las transiciones dentro del núcleo, no hay que confundirlos con las gamas de aniquilación, ¿eh? Así que ya vamos anotando eso en principio, ahora lo explicamos. Esto no es gamma de aniquilación. Si el gamma de aniquilación sucede fuera del núcleo, es un fenómeno, algo que es atómico, si se quiere, o fuera del núcleo y fuera del átomo. No sé, pero bueno, podríamos decir que es es un proceso atómico. Esto lo vamos a entender con el diagrama de energía. Entonces, vamos a tener nuestro nucleido madre acá. Y el cherry, digamos, primero lo dibuja así, en el primer ejemplo que da, pero es por una cuestión, digamos, didáctica. Digamos, esta es la transición, la transición mayor a 1022, que es la condición, y ahí recién dibuja el beta más decayendo al estado basal, ¿sí? Este es cuando es un beta más puro, digamos, o casi puro. Sería lo más adecuado dibujarlo así. El beta más también se dibuja en los diagramas de energía con una flecha. Todo esto es el Q de transición, pero que tiene esta parte que es la condición, ¿no? Después, cuando ya uno va a los diagramas de energía que tiene el anexo en el Cherry, ya esto no lo pone, pero cuando uno ve las unidades de energía, claramente hay más de 1022 que en energía de transición. Este sería un beta más solo. Si no, bueno, lo que puede suceder es que viene el beta más, termina en un estado intermedio, este es el Q de transición, esto es todo. Y esto que le falta lo disipa con un gamma. Pero estos son gamas nucleares, es decir, que son de origen bien nuclear. No son los gamma que se usan para la tomografía por emisión de positrones. Es una emisión secundaria. Lo podríamos considerar emisión secundaria. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí.
Otra cosa que puede suceder también es que compita con captura electrónica. Entonces puede venir una capturita electrónica. Por ahí viene una captura electrónica. Y hay una transición gamma. Eso puede pasar. Entonces, este decaimiento es beta más gamma captura electrónica. Compite el beta más y la captura electrónica compiten, o sea. Quiere decir que una parte decae por captura electrónica y otra parte por beta más. El espectro es continuo de las partículas beta más. Y acá tenemos la energía máxima justamente, y acá tenemos la energía promedio. Que sí, también suele ser 1/3 de la energía máxima. Quizás no tan marcado porque está un poquito más corrido para este lado porque tiene repulsión del núcleo. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede con los positrones. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Bueno, entonces acá tengo mi átomo de este nucleído, acá tenemos el núcleo, todo esto es el resto del átomo. Se emite el positrón, que es esta partícula beta más. Es una partícula que tiene carga y tiene masa. Y sale con una energía cinética que va a ser distinta a cero, o sea, sale con bastante velocidad y empieza a interactuar con todos los átomos que se encuentran en su camino, en el medio en el cual está. Entonces lo que sucede es que generalmente lo que puede hacer es ionizar el medio en unos muy pocos milímetros hasta que pierde toda su energía cinética. Entonces lo que va generando acá son pares, un electroncito que sale volando por acá, otro electroncito que sale volando por acá, otro electrón que sale por acá, y acá queda un átomo ionizado, acá queda otro átomo ionizado, acá queda otro átomo ionizado. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que esta partícula beta más, su energía cinética es prácticamente cero, porque, digamos, ya dejó toda su energía que tenía que dejar. Hasta que se encuentra, digamos, con algún electrón al cual no puede arrancar, o bien lo más probable es que también se encuentre con un electrón que esté en reposo, no ligado, y forma algo que se llama positronium. Es una especie de pseudonúcleo que tiene una vida media pero muy baja, apenas medible, del orden de los 1 × 10 a la -12 segundos, y al cabo de ese tiempo se terminan aniquilando. Antimateria con materia se aniquilan, ¿sí? Entonces, y eso da origen a dos fotones gamma que se emiten en forma opuesta.
me tiene que conservar, digamos, lo que se llama la masa, la energía y el momento. Casi colineales, en realidad hay un pequeño ángulo entre los dos, pero casi colineales. Y esto es lo que da origen a la tomografía por emisión de positrones. ¿De qué se trata la tomografía por emisión de positrones? Bueno, se basa en detectar justamente este evento. Y para detectar este evento yo necesito una ventana temporal muy pequeña, que son nanosegundos. Yo tengo que los dos fotones gamma casi simultáneos, con un delta de nanosegundos. Si yo no lo detecto en forma simultánea, entonces no puedo detectar el evento. Tengo que detectar los dos al mismo tiempo para trazar la línea y decir, bueno, este fue el punto de aniquilación. Pero lo que me interesa para formar la imagen no es el punto de aniquilación, sino de dónde salió, de dónde se emitió el positrón. Entonces, pero a partir del punto de aniquilación se reconstruye, se calcula de dónde se emitió. ¿Se entiende? Entonces, podemos poner acá el positronium con los dos fotones gamma que se generan. $511 keV. Es la energía que es, digamos, la conversión de la masa en reposo del electrón y del positrón. Los dos tienen la misma masa, los dos están en reposo, entonces es 511. Pero se transforman en totalmente energía, en fotones. Y bueno, entonces si pongo un detector acá y otro acá, es así se puede detectar el evento y a partir del evento, bueno, el equipo por medio de algoritmos matemáticos traza el punto de generación del positrón. Pero la imagen es posible gracias a los fotones de 511 keV. El positrón, digamos, no, es muy chiquito, digamos, dentro del tejido se aniquila. Su recorrido es de milímetros. ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Me siguieron? Ajá, sí. Sí, sí. Y acá sucede lo mismo, que ese es un solo núcleo, o sea, siempre hay más núcleos, ¿no? ¿Cómo? Que acá lo que sucede es que ese ejemplo es solamente un solo núcleo. Exactamente. Esto tenés que imaginártelo para millones de núcleos, ¿no? Vamos a ver que el concepto de actividad es justamente medir millones de núcleos, o sea, es lo que habíamos visto en la clase pasada, muy por arriba, que Curie, digamos, el concepto de actividad viene que, bueno, algo es más radiactivo no solamente por sus características, digamos, de emisión, qué es lo que emite, qué energía tiene, sino cuánto tenemos. Bueno, ese cuánto es la actividad. La actividad es cuántos núcleos tenemos en una muestra. Exactamente. Bueno, esto si bien se usa una tecnología bastante compleja para la detección, tiene muchas ventajas porque son radionucleidos que químicamente son muy parecidos a muchos, digamos, elementos químicos que tenemos en el cuerpo, como el flúor 18, carbono 11, o sea, están muy relacionados con la química orgánica, entonces se pueden marcar muchos radiofármacos que tienen que ver con la fisiología. Esa es la gran ventaja que tiene el PET. Y por ese, digamos, mecanismo de detección,
No se usan colimadores, que es lo que se usa tradicionalmente en cámara gamma. Ese método de detección también nos permite tener imágenes muy alta resolución, entonces las imágenes son muy buenas en PET para hacer medicina nuclear, muy buenas en el sentido de la resolución espacial, muy buenas en el sentido también de la sensibilidad, es decir, cuántos eventos detectamos son detectores realmente muy sensibles, entonces las imágenes son fisiológicamente muy informativas y de calidad, con respecto a la calidad de imagen, son muy buenas. Bueno, otro decaimiento que nos falta son los decaimientos alfa. Se da en núcleos muy pesados. Ahora vamos a ver la línea de, digamos, lo que es la tabla de nucleidos. Ya, digamos, al final de la tabla de nucleidos predominan estos núcleos. ¿Qué quiere decir que sea muy pesado? Bueno, si lo podemos relacionar con lo que vimos en la clase pasada, ya son núcleos que su energía, lo que llaman la energía de unión, que era lo que, digamos, la energía que se tenía que entregar por nucleón para poder separar individualmente cada uno de los núcleos de un átomo, cada uno de los nucleones de un núcleo, esa energía disminuye cada vez que estos núcleos tienen un número másico muy alto. Entonces, llega un momento que ya espontáneamente se empiezan como a escindir porque tienen, digamos, realmente un núcleo muy inestable. Y uno de esos decaimientos es el decaimiento alfa, pero también después puede suceder fisión espontánea. Fisión espontánea es que un núcleo se divide en dos partes directamente, ¿sí? Y acá lo que sucede es que estos núcleos emiten espontáneamente un núcleo de helio. Entonces, fíjense que estábamos hablando de partículas que son, en cuanto a la masa, son bastante livianas, porque estamos hablando de beta menos tiene la masa de un electrón, beta más tiene la masa de un electrón, con carga invertida. Neutrino no existe, porque prácticamente no tiene masa. Tiene, pero es pero muy pequeña. Pero acá ya estamos hablando, pasamos directamente a un núcleo de helio, que tiene 2 protones y 2 neutrones, o sea, es enorme. Entonces, el número másico acá disminuye en 4, el número de protones en 2. Entonces, lo que se emite acá, una partícula alfa con su energía cinética. Entonces, son partículas muy masivas en relación a las otras, ¿no? Ah, por eso la podías frenar con un papel, porque es grande. Claro, porque vos tenés que tener en cuenta que al ser muy masiva tiene mucha transferencia lineal de energía. Entonces vos, no sé, para darte un ejemplo, quizá la escala no está bien, pero un electrón tiene un tamaño determinado, ¿no? Pero un protón ya es 1800 veces más grande que un electrón. Imagínate 2 protones y 2 neutrones. Entonces, No. es como comparar este punto, o sea, este punto que estoy dibujando acá, con algo así. O sea, no puedes ni comparar, ¿no? Entonces, este núcleo de helio casi que, o sea, nada, es muy grande. Entonces, tiene mucha más probabilidad si vos estás en un medio que hay átomos con electrones, qué sé yo. Este puntito tiene muy poca probabilidad de interactuar con esos átomos más allá de la densidad del medio. Pero este va a tener mucha más probabilidad. Entonces, este se choca todo, entonces se frena en muy pocos, incluso nanómetros muchas veces, ¿sí? Para un mismo medio, si uno compara una partícula beta menos y una alfa, bueno, lo más probable es que es como que estés en una mesa de billar y agarres una pelota así y te lleves todo por delante. Entonces, claro, va a tener mucha probabilidad de interacción, va a dejar muchísima energía por unidad de trayectoria y por eso es muy buscado, estos radionucleidos son muy buscados para hacer tratamientos localizados. Entonces su rango de energía, o sea, tiene muchísima energía, primero, pero también tiene mucha masa.
Entonces, tienen trayectorias pequeñas, porque tienen mucha transferencia de energía, que es la LED, un concepto que ustedes seguramente ven en radioprotección, pero acá lo vamos a ver mucho. Y tienen una trayectoria, un rango muy pequeño, es decir, van a ser detenidos en muy pocos milímetros, incluso en muchos casos en nanómetros, y por eso muy buscados para tratamientos localizados. Ejemplo, por ejemplo, tenemos el radio 223, que es, en un momento fue medio un boom, ahora después calmó un poco y después ahora se volvió como a revitalizar este radionucleido, que prácticamente es un radionucleido porque es cloruro de radio, o sea, se inyecta así, no es que está unido a un fármaco, y tiene predilección por el tejido óseo, entonces se usaba para tratamiento sobre todo paliativo de metástasis óseas. Justamente puede hacer tratamientos localizados. Pero ahora se encontraron otros radionucleidos muy interesantes que se pueden unir a fármacos, por eso hay todo un boom en lo que es alfa. Como que el alfa sería como el futuro de la medicina nuclear en cuanto a tratamientos, justamente por eso, porque puede ofrecer tratamientos muy localizados. Después, bueno, hay problemas técnicos, o sea, que algo sea muy adecuado desde el punto de vista físico y químico no quiere decir que después sea fácil de producir, sea fácil de obtener, etc. Generalmente estos radionucleidos se requiere de, digamos, de equipamiento muy sofisticado, de blancos sofisticados, una química muy avanzada que pocos lugares, al menos hoy en día, la pueden obtener. Pero bueno, las posibilidades son muy buenas. Acá también puede haber transiciones metaestables y a veces también se pueden, en estos nucleidos muy pesados, muchos ni siquiera tienen uso médico, pero van a ver que las transiciones alfa se pueden mezclar con transiciones beta menos y gamma, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Alguna duda de este? Este es el más fácil, ¿no? Está bien. Hay que, digamos, tener en cuenta esto, ¿no? O sea, la magnitud de la partícula que estamos obteniendo, ¿no? Esas son las cosas que uno... 2 protones y 2 neutrones, dijiste que tenía. Sí. Por eso se le dice que es un núcleo de helio, ¿no? O sea, porque el núcleo de helio está formado por eso. Bueno, entonces ya de las emisiones secundarias, o sea, lo que sucede fuera del núcleo, ya vimos los positrones, ¿no? Que si bien es por una emisión nuclear, sucede fuera del núcleo. Pero hay otra fuente de positrones, ¿sí? Perdón, otra fuente de gamas de 511 K. Y también podríamos decir la fuente de positrones, pero que es esto. Fíjense. Que muchas veces ustedes se olvidan de esto. De ya formación de pares. ¿Qué sucede acá? En la formación de pares, el origen del positrón, en realidad, va a ser un fotón gamma que tiene una energía mayor a 1022 keV. Ese fotón gamma, cuando o sea, que es emitido por algún núcleo, ¿no? Un núcleo que decayó, hay una transición isomérica acá, emitió ese gamma que es bestial, tiene 1022 keV. O más. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Ahora,
esto va a impactar o con un electrón, generalmente puede ser un núcleo de un átomo o un electrón, ¿sí? Pero en algunos textos dice, bueno, con un átomo del medio, ¿sí? Pero puede ser con un electrón que está libre o con un núcleo de un átomo, etc. Pero fíjense que ya o sea, está fuera del núcleo, del decaimiento original. ¿Sí? Este es un átomo del medio donde viaja ese fotón gamma. Bueno, y resulta que por esta interacción se terminan formando un positrón y un electrón. O sea, estos 1022 keV se materializan son más de 1022 keV, se materializan en un positrón y un electrón. Fíjense, de vuelta, se forma materia, antimateria. El resto, digamos, lo que exceda los 1022 keV es la energía cinética que le permite salir a estas dos partículas fuera de este átomo del medio. ¿Sí? Sí. Ok, bueno. El electrón va a seguir digamos, su ruta predecible, digamos, va a interactuar y va a ionizar, excitar, etcétera, hasta que su energía cinética, acá podemos poner energía cinética distinta de cero, y después acá energía cinética igual a cero, acá ya está, queda detenido en el medio, ¿sí? ¿Por qué transfirió su energía al medio? Bueno, le pasa lo mismo, pero hasta que, ¿qué? Hasta que su energía cinética, de vuelta, se igual a cero. ¿Y qué pasa cuando su energía cinética es igual a cero? Bueno, ahí se combina con otro electrón del medio, se forma el positronium y se va a aniquilar, formando dos fotones gamma de 511 keV. ¿Se entiende, chicos? Sí. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un decaimiento acá de beta menos gamma que tenía tanta energía que me generó un gamma de 1022 keV que afuera del núcleo terminó generando por interacción de formación de pares un positrón y ese positrón después obviamente se va a aniquilar. ¿Entienden? Claro, como una cadena, sí, sí. Pero es una emisión secundaria, o sea, no pertenece a este núcleo, fue fuera del núcleo, fue consecuencia de una emisión gamma. Claro. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿El resto? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Muchas veces, bueno, después en los ejercicios uno les da, qué sé yo, los datos y le dice, bueno, deduzca qué emisiones secundarias posee. Bueno, por ahí no se dan cuenta que hay un gamma muy energético, entonces se olvidan de que puede existir la posibilidad de que haya formación de pares. Porque asocian sí o sí digamos, la aniquilación del 511 keV con la emisión de positrones, o sea, con los emisores de positrones, los nucleídos emisores de positrones, pero se olvidan de que aquellos nucleídos que emiten gamas de muy alta energía, mayores a 1022 keV, como consecuencia de la interacción de la radiación con la materia de ese fotón, se puede formar pares. Y eso puede tener una consecuencia muy buena, porque yo podría tener un nucleído que en principio no es emisor de positrones, pero emite gamas tan pesados que, no sé, yo por ejemplo, yo puedo tener un nucleído que decae por beta menos, ¿no? Y ese beta menos tiene, no sé, una energía y un rango en el tejido que está muy bueno para hacer un tratamiento. Entonces, lo empleo para hacer un tratamiento. Pero resulta que también decae por gamma. Y por un gamma muy pesado, o sea, de mucha energía, que ya me excede algo que pueda detectar en cámara gamma. Bueno, entonces lo puedo detectar por positrones, porque termina formando positrones. ¿Entienden lo bueno de esto? Todavía puede ser difícil de visualizar por ustedes, pero cuando ustedes tienen una muestra reactiva, bueno, esa muestra, ustedes van a hacer un espectro, lo ponen esa muestra líquida, por ejemplo, en una cámara gamma,
o en un detector de radiación. Y bueno, van a ver, no sé, ciertos picos gamma. Si hay 511 que van a haber dos picos. Entonces, eso ya me está diciendo que puedo detectarlo por tomografía o por emisión de positrones. Pero no necesariamente tiene que ser un emisor de positrones. Para es un emisor beta menos gamma que, gracias a ese gamma tan potente, lo termina detectando por el positrón. O sea, lo que yo quiero decirles con esto es que ustedes, esto lo van a ver gracias a los aparatos, ustedes van a ver la medición de esto, la consecuencia de esto, no van a ver todo eso. Lamentablemente uno no puede ver ese proceso, todo eso que sucede ahí. Uno lo que ve es lo que mide, nada más. Lo que miden los detectores de radiación. Otra emisión secundaria muy importante es, y que se da prácticamente en todas las emisiones gamma, al menos para esta materia ustedes tienen que considerar, si no tienen información precisa, siempre que ven una emisión gamma nuclear, de las transiciones isoméricas, tienen que suponer que hay electrones de conversión. ¿Qué son los electrones de conversión? Bueno, yo tengo una transición isomérica que se puede dar, recuerda que se puede dar por todos los procesos que vimos anteriormente, ¿sí? Con beta menos, que termina a mitad de camino, después da un gamma, por una captura electrónica, se puede dar por, incluso por beta más, también que se queda a mitad de camino, etc. La cuestión es que yo tengo mi átomo, tengo mi núcleo, se emite el gamma, y este gamma en aquellos puede suceder que puede impactar, interactuar con los electrones de las órbitas más cercanas, de las órbitas K, por ejemplo. Y bueno, si esta energía gamma, que generalmente va a pasar así, esa energía incidente es mayor a la energía de unión de este electrón, bueno, lo va a arrancar. Lo puede arrancar, este electrón sale volando, y el gamma, ¿sí?, sigue, pero con una energía menor. Entonces, lo que sucede acá es que la energía del electrón de conversión va a ser igual al gamma incidente menos la energía de unión del electrón de la capa K. EU electrón de la capa K. ¿Sí? Es una cuenta, digamos, sencilla. Pero esto trae consecuencias porque me deja una vacancia. Fíjense que dejé un agujerito blanco acá. Bueno, entonces esa vacancia puede generar, ¿qué cosas puede generar? Que otro electrón tenga que ocupar ese lugar y eso va a Bien. emitir. Puede generar rayos X característicos o electrones Auger. ¿Sí? Entonces vamos a hacer acá el dibujito. Del núcleo sale un gamma, ¿sí? El gamma expulsa un electrón, queda acá la vacancia, el gamma sigue su camino con menor energía, es gamma inicial, gamma final, el electrón va a seguir con energía cinética que es proporcional a la diferencia entre el gamma incidente y la energía de unión de ese electrón, la energía de ligadura, y esto, bueno, como consecuencia, ¿eh? Un electrón de la siguiente capa va a pasar acá,
y se emite rayos X característicos. La diferencia de energía en los rayos X característicos va a ser exactamente la diferencia entre las dos capas. Si esta era la capa K y esta era la capa L, entonces la energía de ese rayo va a ser la K menos L, ¿no? Y la otra posibilidad es que haya electrones OY. Yo tengo una vacancia acá. Bueno, sí, tengo dos electrones acá. Sí, en la otra, bueno. Este ocupa este lugar. Y ahora lo que va a pasar es que quedó ocupado, pero acá me quedan dos vacancias porque la diferencia de energía me termina sacando a este electrón. Y este electrón es el electrón OY. Entonces, acá la diferencia de energía, si esto sería la capa K y esta es la capa L, acá sería, si tengo lugar acá, la energía del electrón Auger es la diferencia de energía de unión entre la capa K menos dos veces, ¿sí?, la energía de unión de la capa L. ¿Sí? Porque perdí dos electrones, ¿no? Acá en este caso, el electrón de conversión era el gamma incidente menos la energía de unión del electrón de la capa K. ¿Se entiende? Esto está bastante bien explicado en el Cherry, de todos modos. ¿Sí o no? Sí, se entendió. Sí, sí. Esperen que traiga otro papelito.